Y tenemos musiquita y todo. Nos trajo Marce un pan dulce de esos artesanales que no sé por qué todavía está ahí cerrado, pero Sí. bueno, ahora en el corte en el corte lo atendemos. ¿Cómo va, Marcela? Buen día. Hola, ¿cómo están, chicos? Un placer volver. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Hoy tenemos nuevo operador. Sí, hoy, Sabrás si más o algo, menos. ¿no? Está Algo. aprendiendo. Está aprendiendo. Bueno, qué lindo recordar esos tiempos de los actos y Sí, demás. eran muy lindos momentos. Sí, en el Teatro Municipal, Eh, las tres bandejas Estaba llenas. lleno, Era llenísimo. increíble. Así que bueno, me gusta y siempre la radio ha sido inspiradora. Este, y terminé mi carrera directiva en la Escuela 65 que tienen radio propia, Ah, con mira. antena y todo. Así que Ajá. ¿Cuál es la eh, 65? en Villa En Aurora, Villa Aurora. Ah, República del Perú. bien, bien. Pasé de la 8 José de San Martín a Ah, porque República del Perú, Perú. siempre sanmartiniana, así Vinculado. que vinculada. Bueno, tiempo de pantalla, sabrá Sí. lo que me ocupa. Hoy pensé en una columna que también escribí en Líneas, este mes fue publicada, y que tiene que ver con terminar este recorrido que hemos empezado este año, y que tiene que ver con pensar quiénes somos en tiempos de inteligencia artificial. Ajá. Es una pregunta muy filosófica y muy de esta época, porque creo que es tiempo de balance, ¿no es cierto? Claro. Es un tiempo donde tal vez echamos un poquito la vista atrás y nos ponemos a pensar cómo fue transcurriendo el año, ¿no es cierto? Y creo que sin duda vamos a compartir que la inteligencia artificial fue protagonista. Este año como que explotó aquí, ¿no? Explotó, Sí. sí. Otros años hemos tenido otras cuestiones que tenían que ver con las redes sociales, con el cambio de, por ejemplo, en los medios, ¿no? En los streaming, Claro. YouTube, bueno. Pero este año, sin lugar a dudas, es el año de la inteligencia artificial y yo echando la vista atrás, solamente en inteligencia artificial hemos tenido una aceleración enorme y pasamos de ese chat, ¿no es cierto?, que nos acercaba la información y que nos entiende y demás, a un nuevo escalón que tal vez el común de las personas no lo tengan tan presente, pero quienes estamos en estas cuestiones de estudio y en lo tecnológico, es un boom y tiene que ver con los agentes de inteligencia artificial. Es decir, ya no solo nos acercan la información, sino ejecutan por nosotros, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a tratar... Hay un tema planteado este fin de semana, creo, que es, ojo con la inteligencia artificial, no sea que algún día tengan alguna autonomía demasiado separada del humano, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que todavía no está, No. todavía no está. Los expertos, los más optimistas creen que estamos a meses De que ocurra de algo una así. inteligencia artificial Autónoma. general, sí, y otros a 1 o 2 años. ¿Te acordás? Te voy a hablar de hace muchos años, Robocop y esas Claro. cosas que creaban de repente esos robots que atacaban a Robocop Sí, sí. eso, y tomaban autonomía, ¿no? Y no lo Claro. podían manejar los humanos. Digo, ese siempre ha sido el misterio de la humanidad o el miedo de la humanidad, que algo tenga autonomía tal que no lo podamos dominar nosotros. Exacto. Hoy, como te digo, hoy todavía no está, pero sí vamos hacia un camino que tiene que ver con no solo las habilidades humanas, sino las propias de las máquinas. Claro. Esto ahora lo vamos a desarrollar. Bien. Sí, la ciencia ficción siempre fue predictiva, Sí, ¿no es es verdad. cierto? Entonces, bueno, podemos, aquellos que nos gusta leer, remitirnos a libros que vos decís, esto va a pasar, y bueno, Robocop, bueno, y muchísimas películas que tienen que ver con esta cuestión de el hombre enfrentado a la máquina, ¿no es cierto? Y ¿se acuerdan el Summit? Que era la supercomputadora. Bueno, hoy voy en la parte final de la columna
tomé una reflexión de Susan Schneider, que es una académica norteamericana, que trabaja también en la NASA, y que, bueno, habla del transhumanismo y cómo no solamente la inteligencia artificial o la máquina va a estar fuera de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Sino ya habla de una intervención ya en nuestra propia humanidad, Ajá. ¿no es cierto? Y esto, Neurolink y todas las tecnológicas más importantes del mundo ya lo están desarrollando con microchips que nos prometen de alguna manera mejorar nuestra salud, nuestra capacidad mental. Podemos pensarnos a medida, pero hay debates éticos muy importantes por Seguro, delante. seguro. Así que bueno, yo siempre que empiezo la columna la dedico a alguien, ¿no es cierto? Y esta vez se me ocurrió a todos los que nos escuchan. Bien. ¿Sí? Y no solamente a aquellos que nos escuchan por la radio como formato radial, ¿no es cierto? Sino que hoy y en esta radio conviven múltiples canales, ¿no es cierto? Y esto también es una característica propia de nuestro tiempo de pantallas. Llegar a aquellos que eligen YouTube, a aquellos que eligen el short, lo pequeño, que es una gran, digamos, tendencia de nuestro tiempo de acelerado, de poder ver en Instagram un pequeño compilado, o vieron que ya YouTube lo tiene arriba. Sí. Es decir, aquellos que no tienen el tiempo para escuchar media hora pueden buscar el resumen. Así que bueno, a todos ellos, quiénes somos en tiempos de inteligencia artificial. Y para comenzar, ahí les pido un poquito de ayuda, me gustaría que recordemos cómo crecimos. ¿Cómo crecimos? ¿Qué imágenes se nos presentan, no es cierto? Este ejercicio también está bueno que lo hagan en casa. Pensemos en los espacios, en las personas, en las actividades que llenaban nuestros días y eran comunes a la mayoría de las personas, más allá de la condición social. ¿Sí? A ver qué se te ocurre, Cristian. El juego. Que hoy está muy alejado de eso, ¿no? El celular, las pantallas han capturado nuestra capacidad de jugar, de crear, de armar un juguete. Bueno, al menos en mi infancia. Y desarmar. Yo desarmaba, claro, desarmar. O sea, descubrir cosas. El mundo a través de... Sí, éramos un dolor de cabeza para nuestros padres porque les desarmábamos todo. Sí, era mucho explorar y también la forma de vincularse. Bien. Antes, si vos necesitabas algo o juntarte con algún compañero, era cara a cara y como mucho un teléfono fijo. Ahora es todo por WhatsApp, Zoom, Meet, es más reunirse en juegos virtuales. Ay, Mauro, que vaya pensando, Mauro. Bien, es decir que desde muy pequeños hemos crecido en busca de, primero, de ajustarnos a modelos sociales predominantes, ¿no es cierto? Eso también era muy característico de nuestra época, pero al mismo tiempo intentábamos ser auténticos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ese juego elegíamos los roles, ¿no? Quienes queríamos ser princesas, guerreros, éramos todo, ¿no es cierto? Intentábamos descubrirnos. Y en ese equilibrio entre la autenticidad y la búsqueda de modelos era muy valorado, y en el proceso íbamos observando, ¿no es cierto?, a líderes que muchas veces los encontrábamos en nuestro entorno, eran nuestra fuente de inspiración, ¿no es cierto?, y que nos ayudaron a construir lo que hoy somos. En muchas ocasiones esos referentes, ¿dónde los encontrábamos? ¿Dónde estaban? Generalmente, a ver, yo les ayudo un poquito. Muchas veces era el entorno más cercano nuestro, ¿no es cierto? Nuestra familia. A veces no nuestros padres, porque bueno, por ahí teníamos a alguien cercano que nos inspiraba más, amigos. Y en la escuela, a ver, muchas veces era algún profe que nos miraba, que nos prestaba atención, con el que pegábamos más
onda, ¿no es cierto? Pero también crecimos admirando, porque era también parte del sistema educativo, a a figuras que eran los próceres o grandes deportistas, pero la característica que tenían era que sus vidas eran inspiradoras por la trayectoria, es decir, no era inmediato. Claro. ¿No es cierto? Había una construcción donde el esfuerzo y muchas veces la renuncia de ciertas cuestiones personales primaba por sobre sus objetivos, ¿no es cierto? Y en general esos líderes tenían que ver con el bien común, ¿no es cierto? Es decir, que nuestra infancia y adolescencia, los que tenemos algunos años, pero Flor es muy joven y también vivió esa realidad, transcurrió en espacios reales, claro. ¿no es cierto? Y el espacio que no era el real era nuestra imaginación, ¿no? ¿Y qué nos despertaba la imaginación? El cine, los libros. Y yo tuve una amiga que, bueno, ya falleció, Raquel, que ella viajaba mucho, era una privilegiada, claro. porque no era común en ese momento. Ella me llevaba algunos años, profesora, Raquel Arena, muy conocida en Olavarría, y ella cuando volvía me contaba y me transmitió esa pasión por viajar. Entonces yo la escuchaba y me imaginaba los lugares. Claro. Recuerdo cuando ella estuvo en Turquía. Teníamos que esperar que se revelaran las fotos también. Claro, Hoy la tenés era todo más la mando lenta. por WhatsApp. Y yo que ella volviera claro. para que me contara. Y pasábamos horas charlando y sus relatos eran tan exquisitos que yo me imaginaba que estaba navegando por el Bósforo, por ejemplo. Así que bueno, es decir que hoy aparecen muchos desafíos porque ese espacio es reconstruido, porque aparece el virtual, ¿no es cierto? Y aquí es donde es la primera característica del tiempo de pantallas y de lo que nosotros hoy somos, tiene que ver con esta reconfiguración del espacio. Y también, por ejemplo, esta cuestión de poder diseñar, y esto es lo más osado de nuestro tiempo, que mucho no se ve acá en estos pueblos, pero sí ya en las grandes ciudades, de poder diseñar amigos virtuales, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, yo elegí algunas aplicaciones que ya están en el mercado, que son, por ejemplo, Replica, Anima, iVirtual, Avatar One, y hay muchísimos más. ¿Qué hacen estas aplicaciones? Hay gente, y ahora vamos a hablar de esto, que está muy sola. Claro. O sea, la soledad es una característica de este tiempo, sí. Y tiene que ver con la posibilidad de poder, a partir de una aplicación, crear mi amigo. A veces también hablamos de parejas, elegir su apariencia, nombre, rasgos de la personalidad. Es decir, centrar la conversación y el apoyo emocional en estas plataformas. Es increíble, ¿no es cierto? Pero bueno. Qué soledad, ¿no? Claro, claro. Es decir, cuando volvamos a los espacios, pensemos que en nuestras casas cada uno tenía como un rincón favorito. Por ejemplo, en mi casa era la cocina. No era la cocina muy grande, pero recuerdo a mi mamá tratando de esquivarnos, 4 hijos en ese momento, porque mi hermana, la más pequeña, vino en otra época, pero los amigos, principalmente de mis hermanos varones, siempre estaban en casa. Y me acuerdo que se sentaban arriba de la mesada y mamá los sacaba, es decir, era un espacio real donde se intercambiaban, ¿no es cierto?, risas, bueno, a veces algún drama, pero era un espacio real. Lo mismo yo pensaba con la escuela, con la esquina, que recuerdo, yo viví siempre en esquina, entonces el paredoncito era el lugar para apoyarse y era donde estaba la barra. Claro. Es decir, yo crecí con hermanos varones y era clásico eso de ver hasta altas horas de la noche ellos charlando ahí. Es decir que lo mismo la plaza.
La plaza era un lugar donde íbamos a jugar, donde estábamos todos juntos y después escuchábamos el grito de nuestras madres que nos llamaban a almorzar o en la hora de la siesta que no podíamos andar en la calle. Es decir, que la calle no era una amenaza, siempre y cuando estuviéramos juntos. Claro. Porque peligros hubo siempre, pero el grupo hacía que uno se sintiera seguro. Exactamente. Es decir, nosotros disfrutamos de ese espacio real, sin cámaras, sin vigilancia de los adultos, experimentábamos, como dijo Flor, cara a cara, y también había conflictos, pero bueno, esa presencia física hacía que nosotros pudiéramos ir limando ciertas asperezas a la vez que adquiríamos habilidades sociales, ¿no es cierto? Sabíamos de alguna manera, hablé de más, me peleé, bueno, las cuestiones físicas eran más varoniles, pero tenían que ver con estos aprendizajes que nos daba la calle. La calle representada, como ya les digo, en la esquina, en la plaza, en la escuela. A ver, lejos de quedarme en la frase todo pasado fue mejor, intento analizar el tiempo donde priman las pantallas, ¿no es cierto? Cambian los espacios. Hace unos años entonces hablábamos de los espacios reales y la imaginación, y hoy vivimos un fenómeno que se llama o se denomina la calle vacía. De hecho, los expertos analizan, por ejemplo, el MIT tiene grandes investigaciones que tienen que ver con el análisis del comportamiento a través de la inteligencia artificial de los que transitamos las ciudades. Y hoy las ciudades ya no son lugares para habitar esos espacios, más bien se los toma como corredores. Y esto es increíble, corredores, es decir, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia lugares más privados, ¿sí? Hay un boom de ciertos espacios para merendar o restaurantes que nos permiten conectarnos virtualmente, ¿no es cierto? Y el paisaje dentro de esos espacios prima por personas que están generalmente con su celular, ¿no es cierto? O con su tablet, pero en general el protagonista es el celular. Y estoy conectada, estoy hiperconectada, ¿no es cierto? Pero a la vez es increíble que este fenómeno lo que exacerba son dos situaciones que tienen que ver con la soledad que las personas sienten, ¿no es cierto? A la vez que crece la hiperconectividad, avanza esta cuestión de los sentimientos de soledad y aislamiento, ¿no es cierto? Esto que vos, Cristian, hoy comentabas de, por ejemplo, ver piletas vacías, claro, porque eligen los chicos ir y estar en el living con la Play, ¿no es cierto? Hoy la Play ya no es la Play de antes, ¿no es cierto? Hoy ya no el niño no diseña, sino que la inteligencia artificial atraviesa los juegos como Roblox y todo lo que está presente en las notebooks, en las Play, y hacen que los espacios que tanto soñamos, como las piletas, los parques, muchas veces pasan horas vacíos esperándonos a nosotros que los habitemos. Es decir, que el aislamiento y la soledad han crecido en el mundo, ¿no es cierto? Estar conectado no implica registro del otro. Esto es increíble, porque cuando yo registro, de alguna manera me encuentro. Y el vínculo físico no puede suplantarse por el vínculo virtual. Es decir, yo puedo complementarme, ¿no es cierto? Puedo usar la herramienta para poder estar en un momento y potenciar ese vínculo, pero es necesario como aprendizaje. De hecho, parte de los grandes conflictos es la irracionalidad con la que reaccionamos, ¿no es cierto?, frente a distintos debates que se dan, por ejemplo, en redes sociales, como Twitter, como X, ¿no es cierto?,
donde no se piensa. ¿Por qué? Porque como no lo tengo al otro frente a mí, ¿sí? No estoy midiendo el impacto de mis palabras y generalmente se pierde la capacidad de reflexión. Claro. Otro aspecto central de este tiempo de pantallas y de la inteligencia artificial es cómo me presento en el mundo, es decir, los filtros. Es increíble hoy ver las fotos donde borro el cansancio, borro la expresión de muchas veces de felicidad o de desazón y se pierde lo más preciado que tenemos, que es nuestra singularidad, ¿no es cierto? Hay como un abuso de filtros, de luces, ¿no es cierto?, que distorsionan nuestra imagen, ¿no? Sí. ¿Qué decís vos? Realidad. Fanático. A mí me gusta, claro. Sí. Expectativa, realidad, dicen los chicos. Expectativa, realidad, tal cual, una frase de mi hija increíble. Expectativa, realidad. El tema es cómo nos queremos presentar frente al mundo y qué nos sucede. ¿Por qué necesitamos eso? Sí, y además eso es una consecuencia de lo que pasa con los famosos y artistas, que vos ves a una persona impecable con una edad, no sé, 60 años, claro. Yo ¿cómo hago para estar así? Y es mentira, porque están mirando una realidad distorsionada, que está filtrada, ¿no? Claro, hace unos años lo veíamos, por ejemplo, en las grandes artistas, cuando presentaban su programa, los spots, y decías, ay, ¿esa cintura tiene? Claro. Bueno, atrás de la imagen, que no estoy en desacuerdo porque yo cuido mucho mi imagen, me interesa verme bien y que me vean bien, pero creo que es fundamental el trabajo lento, el deporte, la salud, la alimentación, ¿no es cierto? Eso es más poderoso que un filtro. No, desde ya. Así que es increíble cómo hoy ni siquiera necesitamos cambiarnos, porque de hecho podemos pedirle a una inteligencia artificial que nos genere con un buen prompt una buena imagen, ¿sí? Y es parte de nuestro momento. Es decir, ya ni siquiera saco mi propia foto y la edito con filtros. Hoy Gemini, por ejemplo, tiene un pronteo donde uno presenta todo lo que desea y cómo desea estar y cómo desea verse, con qué ropa y para qué, y genera la imagen a nuestra medida. Pero es increíble. Es todo ficción. Es y todo el día que te presentas en persona, la cosa cambia. Exactamente, por eso se pierde lo físico. Ni te cuento en las apps de citas o cosas así, ¿no? Bueno, ahí las grandes desilusiones. Ahí es un gran problema porque, claro, mucha gente no se reconoce, obviamente. Qué terrible, no quisiera estar ahí, pero bueno, uno nunca sabe. Voy a llevar una flor. Claro. Bueno, de hecho, es un capítulo aparte. Un día tendríamos que hacer tiempo de pantalla, pero trasnoche. Claro, sí. Porque sería genial explayarnos en esos temas. Son geniales. Bueno, y además, este fenómeno que yo les contaba de Gemini, por ejemplo, y poder diseñar nuestras fotos, hoy tenemos en las redes sociales algo que es muy reciente, pero es avasallante de la inteligencia artificial y cómo avanza, es el contenido sintético. Ya ni siquiera son personas, ya ni siquiera el contenido en general que consumimos en redes. Nos cuesta encontrar un contenido que sea real, porque la mayoría está diseñado por inteligencia artificial. ¿Vieron esos reels de animales salvando niños? Sí. Bueno, no es real, es decir, bueno, los que manejamos estas cuestiones nos damos cuenta, pero es muy importante entender hacia dónde vamos. Vamos hacia el contenido sintético. Es decir, ni siquiera es real. Facebook es más conservador. Todavía. Yo cuando quiero ver, che, ¿qué hacen mis amigos? Bueno, que no los veo. Ahí voy a Facebook. Claro. Vieron que uno dice, uy, está muriendo. No sé, me parece que no está compitiendo
hoy con Instagram. Instagram realmente está en esa etapa de... Sí, pero es más ficción, ficcional, ¿no? ficcional. Sí, sí. Y lo más sorprendente son los datos que tienen que ver, que más del 60% del contenido de Instagram ya es sintético. Wow. Pero lo más movilizante es que la gente lo elige. Lo elige. Así que, pues más atractivo tal vez, ¿no? Exactamente. Para mí no, porque yo me encanta lo tecnológico y aprender, pero elijo lo humano. Claro. Me moviliza mucho más. Yuval Harari es un historiador y escritor israelí formado en la Universidad de Jerusalén, pero doctorado en Cambridge, ¿no es cierto? Es muy crítico del impacto de las tecnologías y expresa algo que a mí me encantó leer y que tiene que ver con que la humanidad siempre ha sido más hábil para crear herramientas que para emplearlas sabiamente. A mí me despertó esto de decir, ¿qué estamos creando? Sí, porque el impacto, fíjense el impacto en el trabajo, el impacto en nuestras relaciones, en nuestra salud, en el desarrollo de nuestra inteligencia, es increíble, ¿no es cierto? Es decir, Yuval dice, es más fácil cambiar el curso de un río que medir el impacto en el ecosistema, ¿no es cierto? Claro. Entonces, llevado esto a la inteligencia artificial, entender que las máquinas tienen no solo hoy la capacidad de reproducir lo humano, o sea, la inteligencia humana, sino además tienen capacidades propias de las máquinas. Es decir, y aquí me detengo en dos. Por un lado, la posibilidad de estar todo el tiempo conectados, cosa que nosotros tenemos ciertas limitaciones. Y por otro, esto de actualizarse permanentemente. Claro. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia artificial y lo que somos y lo que podemos ser, entendamos la diferencia, ¿no es cierto? Es decir, si vamos a compararnos, la máquina nos va a superar en esas cuestiones. Seguro. No podemos estar todo el tiempo hiperconectados ni actualizados. No hay forma, ¿no es cierto? Fíjense que una computadora, una inteligencia artificial, hoy puede en microsegundos leer una biblioteca entera. Claro. ¿No es cierto? A nosotros nos llevaría la vida y no terminaríamos. Pero eso es lo maravilloso de ser humano, el límite. Claro. Y la necesidad de complementarnos con los demás. Es decir, ¿qué lugar ocupa hoy la inteligencia artificial en nuestras vidas? Bueno, vamos hacia el camino de la naturalización. Es decir, hoy la inteligencia artificial está presente en nuestras vidas, ¿no es cierto? Sí, en muchísimas cuestiones. Hoy no solamente en la manera de comunicarnos, de relacionarnos, de mostrarnos en el mundo, de trabajar, ¿no es cierto? Por lo que formarnos en el uso de estas herramientas es central, ¿sí? Utilizar las herramientas de inteligencia artificial para trabajar hoy es necesario para incorporarnos al mundo laboral. Alvin Toffler habla de que los analfabetos del siglo XXI van a ser aquellos que no puedan desaprender y volver a aprender, ¿no es cierto? Y realmente hoy es necesario no ponernos en la vereda de enfrente, sino comprender el impacto del tiempo que vivimos para poder seguir teniendo el control de las decisiones, pero entender que el mundo va y está atravesado hoy por la inteligencia artificial y por el desarrollo de este tipo de aplicaciones que impactan en todos los aspectos, en la manera de relacionarnos, de comprar, de trabajar, ¿no es cierto? Entonces, para mí es central el rol de la educación hoy, Bien. ¿no es cierto? Dije al principio que si tengo que pensar en el 2025, es el año sin lugar a dudas, el año de la inteligencia artificial, pero además el año de los agentes de inteligencia artificial. Uh-huh. Es decir, hablamos mucho del chat, ¿no es cierto? El chat es aquel
que yo puedo conversar, encontrar muchas veces empatía y un apoyo en las cuestiones profesionales, a la vez personales, porque muchas personas hoy pueden compartir más con el chat que con ciertos amigos. Hay un sesgo de desconfianza en lo humano que debemos recuperar. Pero bueno, este chat ya es acompañado o complementado por los agentes de inteligencia artificial. Voy a nombrar algunos. Por ejemplo, los que utilizo yo. Comet, por ejemplo, es el agente de Perplexity. Atlas, de ChatGPT. Manus es un agente artificial de código abierto, es decir, que cualquiera lo puede usar y que tiene su raíz en China, ¿no es cierto?, en Singapur. Estos agentes ya no solamente están incorporados en nuestras computadoras, es decir, quienes compramos computadoras o hoy celulares están presentes ya, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen? Ejecutan acciones. Es decir, yo puedo, por ejemplo, con Comet vincular mi correo electrónico, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con lo diario, lo hogareño, es decir, poder decir, bueno, voy a almorzar tal cosa, pero estoy trabajando, entonces mi agente de inteligencia artificial, vinculándolo a mis datos personales, hace las compras, pero no solamente hace las compras porque yo le dé la lista. Yo puedo decir, tengo ganas de comer determinada cuestión, por ejemplo, no sé, se me ocurre, a ver, Cristian, ¿qué te gustaría comer hoy? Milanesa. Milanesa, ¿de qué? De carne. Carne. Bueno, ¿qué se necesita? Pan rallado, huevos, la carne. Bueno, yo solamente le digo que tengo ganas de comer milanesa, que se ocupe. Claro. Bueno, no solamente va a buscar, por ejemplo, el agente va a buscar la receta, los ingredientes, va a cotejar, por ejemplo, dónde lo puedo comprar, cuáles son los precios, va a hacer la compra inteligente, digamos que muchas veces nosotros no lo podemos hacer. Si tiene mi tarjeta de crédito, paga, puede... Lo resuelve. Lo resuelve. Sí. Es decir, es increíble. Entonces, esto ya es parte, ya no es ciencia ficción, esto es parte realidad, de la sí. realidad, ¿no es cierto? Podemos elegirlo o no. En cuestiones más comunes, pueden administrar nuestro correo electrónico, podemos, hoy en estos tiempos que es una locura de querer poder saludar y de, bueno, puede prepararnos nuestra lista para poder realizar las saludaciones de fin de año, poder enviar tarjetas, bueno, todo. Es increíble. Sí, sí, sí. Así que bueno, para ir terminando, yo elijo entender lo que me ofrece la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Pero para potenciarnos. Fíjense, hablamos de los espacios, hablamos de los cambios en el trabajo, hablamos de los amigos y las relaciones, de los conflictos, la forma en que participamos en distintas redes sociales, la soledad y el aislamiento en tiempos de hiperconectividad, los avances de la inteligencia artificial en sí misma, la necesidad de educación. La inteligencia artificial llegó y evoluciona a una gran velocidad. Los invito no solo a reflexionar, ¿no es cierto?, acerca de la puerta del progreso, ¿no es cierto?, de lo que nos está ante el desafío que estamos viviendo, sino a entender esto que Alvin Toffler dice sobre los analfabetos del siglo XXI en su libro El shock del futuro, y que esta perspectiva, ¿no es cierto?, desplaza el foco de la alfabetización clásica o básica, que era aprender a leer y escribir y a comprender textos y demás. Vamos hacia la capacidad de adaptación continua frente a los cambios tecnológicos, sociales y culturales. Y aprender no es solo manejar lo tecnológico, sino aprender la forma en que nos relacionamos con la inteligencia artificial.
Pensemos, por ejemplo, en el valor de la pregunta, ¿sí? Y no en el valor del dato. Por ahí creo que debemos avanzar, no pensando en el reemplazo de lo humano, como hablábamos hoy, es decir, no que una máquina me va a reemplazar, sino en potenciarnos en distintos planos. Sí vamos a evolucionar, no vamos a ser los mismos, ni en lo personal ni en lo profesional, pero debemos cultivarnos aquello, ¿no es cierto?, que nos hace profundamente humanos, que es nuestra singularidad. Estoy muy agradecida de llegar al final del 2025. Yo no soy nostálgica. Miro hacia atrás para comprender la dimensión de lo que sucede, pero quiero brindar por lo que vendrá y por el desafío de seguir aprendiendo. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo, siempre dejan reflexiones, ¿no? La soledad de la hiperconectividad es fantástico. Estamos más conectados que nunca, pero cada vez más gente reporta sentirse sola y eso es tremendo, ¿no? Es increíble. Por lo tanto, esto que decís vos, apropiarse de lo que hoy está pasando, pero para complementarlo con nosotros. Con ¿no? un gran sentido crítico. Exactamente. Con un gran sentido. Eso totalmente. Es lo que nos hace humanos y lo que nos va a salvar. Exacto. Tener la capacidad de la crítica y del análisis, ¿no? Exactamente. Bien, bueno, Marcela. Gracias, chicos. Muchas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, Mauro. Marcela Blaufux. Marcela Blaufux trayéndonos tiempo de pantalla. Y dice, Maurito, tengo regalito para Marcela. Ay, qué placer. Ya quiero ver. ¿Te acordás de aquel tiempo en el que las decisiones importantes se tomaban mediante un práctico Tateti, suerte para mí? Se podían detener las cosas cuando se complicaban con un simple ¡Pido gancho! Los errores se arreglaban diciendo simplemente ¡Va de nuevo! Las discusiones terminaban con un pan y queso o con un tener mucho dinero solo significaba poder comprar más provincias jugando al estanciero. No era raro que tuvieras 2 o 3 mejores amigos. ¡El último cola de perro! Era el grito que te hacía correr como un desaforado hasta que sentías que el corazón te salía del cuerpo. El poliladron era solo un juego para los recreos y era mucho más divertido ser ladrón que policía. La desilusión era haber sido elegido último para el equipo de tu escuela. ¿Verdad? Consecuencia. Si eras nena, siempre elegías el color amarillo, ya que solo te preguntaban si era verdad que te gustaba. En cambio, si eras varón, siempre e indefectiblemente elegías el color rojo. Guerra solo significaba arrojarse trozos de tiza y bollos de papel durante las horas libres. La guerra era algo que había sucedido antes de que naciéramos y que nunca volvería a suceder. Por lo menos yo me acuerdo de todo eso. A todos nos viene bien tener siempre en mente esos tiempos en que todo era distinto. Reservemos siempre ese pedacito nuestro en el que todavía somos niños, porque es el que nos hace relacionarnos entre nosotros y con la vida de una forma más pura y más honesta. Esto se lo dedicamos a cualquiera de nuestros amigos que necesite un pequeño descanso en su agitada y estresada vida de adulto. Y que el último grite: ¡Piedra libre para todos los compañeros! Así nos salvamos todos. Oídos, tu radio totalmente